Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es Sebastián Jans, él es gran maestro de la masonería en Chile. Y con él vamos a hablar del clima político, de cómo mejorarlo, del llamado a la unidad que hizo Monseñor Chomalí y de los casos de corrupción en el Poder Judicial. Partimos con Influyentes. ¿Cómo está? Muy bienvenido a Influyentes. Muchas gracias por la invitación y el interés, por cierto. Bueno, tenemos muchos temas que conversar, como estaba hablando en la introducción, y quiero partir por este llamado que ha hecho Monseñor Chomalí, líder de la Iglesia Católica en Chile, a la unidad y a un gran acuerdo nacional, especialmente en materia de seguridad y también para todos los desafíos que tenemos pendientes. ¿Usted se suma a la masonería a ese llamado de la Iglesia Católica? Bueno, cualquier llamado a la unidad del país nosotros lo firmamos y vamos entusiastas a ello. Nosotros hemos estado insistiendo hace mucho tiempo respecto a la necesidad de cambiar la forma de discusión política. Y todos los años hacemos una ceremonia, a propósito que estamos en septiembre, hacemos una ceremonia que llamamos Fraternitas y convocamos a todos los sectores políticos. Y hemos estado en ello ya por 6 años, constatando la realidad que arroja nuestra realidad política con un alto nivel de confrontación y donde muchas veces pareciera que el interés de los temas importantes se pierde dentro de una guerrilla que es constante. Sí, exactamente, por eso le quería preguntar, desde la masonería, una institución tradicional, centenaria, con mucha influencia en el país, ¿no? Y en la historia de Chile y también hoy día, ¿cuál sería usted el foco que debiera tener la clase política, la clase empresarial, la sociedad civil para superar ese clima de división hoy día, de manera bien concreta? De manera concreta yo creo que hay que deponer la pasión. La pasión incentiva los odios y los odios uno los advierte en la cotidianidad. Yo creo que es muy importante que depongamos cierta mirada electoral frente a los temas del país, que depongamos la argumentación basada en descalificaciones, porque si no va a ser imposible que pongamos realmente acento en los problemas que tiene nuestro país. Tenemos un problema de seguridad pública, hay temas legislativos que pasan a segundo plano dentro de una guerrilla política que el país no entiende. Sí. Entonces nosotros hemos hecho llamados, hemos conversado con dirigentes políticos, le hemos dado a conocer nuestra opinión, pero es muy importante cambiar el tono. Y, por cierto, poner el interés de nuestro país por delante. Sí, vamos a los temas concretos, porque Monseñor Chomalí hablaba, y usted también ha hablado del tema de seguridad, por supuesto, la principal preocupación ciudadana hoy día. Y usted dijo en una entrevista que en realidad había que acelerar ciertos proyectos legislativos, las leyes en torno a este tema. Pero ¿no cree usted, Sebastián, que no bastan solo leyes? Porque este gobierno, de hecho, ha pasado un récord de leyes en materia de seguridad, eso es cierto. Sin embargo, pareciera ser que no es solo el camino legislativo el que es necesario. ¿Qué otros caminos visualiza usted? Yo creo que es muy importante establecer un acuerdo a nivel regional en América Latina. Es muy importante establecer un acuerdo y trabajar en torno a un acuerdo porque objetivamente los problemas que están presentando nuestros países son similares. Y el problema, digamos, de la internacionalización de las bandas es un tema tremendamente grave que solamente puede llegarse a un resultado en la medida que haya acuerdos, que se controlen las fronteras y que haya colaboración entre los gobiernos. Entonces yo creo que debiera haber pronto, ojalá, ¿no es cierto?, y extremar a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores en conseguir acuerdos respecto a aquello, porque realmente el problema de un país pasa al otro y vuelve y sigue. Entonces estamos en un problema de violencia que deviene en gran medida de que las bandas han cruzado las fronteras y han impuesto una forma de delito. Por lo tanto, tenemos que trabajar en múltiples planos como países, claro, digamos. Ahora, usted está planteando temas muy importantes, pero que ninguno es de hoy día para mañana, ¿no? Tanto las leyes que quedan pendientes, hay un fast track, van tomando su tiempo, justamente porque hay diferencias políticas que a veces no se logran resolver. ¿Y para qué pensar, o sea, como usted plantea, por supuesto, lo que hace todo el sentido, un acuerdo regional latinoamericano, también son proyectos de años, ¿no?, que no van a pasar ahora.
¿Cómo se logra que la clase política empiece a tomar ciertos acuerdos que salgan de esta especie de brecha que hay, de diferencia o de grieta, para blindarlos y que puedan tener un cauce mucho más expedito? Yo creo que con buena voluntad. Si no hay buena voluntad es imposible llegar a acuerdos. Yo creo que hoy día se pone especialmente la contradicción como un objetivo político cotidiano y no se pone efectivamente la prioridad de estos temas. Hay agenda legislativa que a veces se posterga por contingencias o por temas que son muy buenos para, digamos, para los medios, pero no son buenos desde el punto de vista de la productividad legislativa y de la búsqueda de acuerdos. El Parlamento es un espacio donde tiene que haber más acuerdos, no solamente decir, bueno, pasémosle la Claro, con responsabilidad. 23 partidos es bien difícil encontrar acuerdos. Bueno, uno de los desafíos que hay que enfrentar efectivamente es la dispersión política producto de un espacio legislativo que favorece que surjan más y más grupos y que no representen efectivamente ni un proyecto político, ni una identidad. Sí. ¿Está de acuerdo con la reforma al sistema político que se está planteando, senador Durresti, en fin, y entre muchas otras Yo personas? creo que todo chileno que esté, digamos, mirando estos temas va a estar de acuerdo en que haya la búsqueda de una solución a partir, efectivamente, de que hay que resolver los problemas, digamos, de cómo se hace la política, sobre todo en el Parlamento, y también desde el punto de vista de algunos temas que quedaron en la discusión o fueron maltratados por las instancias constituyentes que vivió nuestro país. Ahora, hablemos, Sebastián, de la crisis de la credibilidad de las instituciones, porque todo esto que hay que lograr hacer es en un clima en el cual las instituciones, muchas de ellas están en el suelo, especialmente hoy día el Poder Judicial, ¿no? Lo cual es muy grave de cara a la ciudadanía de sentir que aquel órgano encargado de proveer justicia está viviendo esta crisis. Desde la masonería, que históricamente ha tenido un vínculo tan fuerte con el Poder Judicial y que lo tiene hasta el día de hoy, ¿cómo ve usted la gravedad de esto y cómo lo enfrenta? Digamos, ¿qué reacción tiene usted? A ver, partimos de supuesto sobre el vínculo, ¿no es cierto?, con el Poder Judicial que habitualmente se dice en la prensa. ¿No es así? No es así porque nuestra institución no tiene un propósito de influir o determinar el curso de las instituciones. La masonería no tiene un proyecto que ofrecer en ningún sentido dentro de nuestra sociedad. Ya, pero no tiene un proyecto para copar instituciones, como se cree. Lo que hace la masonería, ¿no es cierto?, es formar hombres que tengan un rol en la sociedad, en los distintos planos. Entonces no tenemos ni pretendemos tener influencia en el Poder Judicial. Ya, pero distinto, ahora, digamos, una cosa es que no lo pretendan, otra cosa es que lo tengan porque se sabe que hay muchos jueces que pertenecen a la masonería. Hay jueces, pero eso de muchos es muy relativo. Yo diría que hay pocos, porque muchas veces uno necesitaría tal vez más prudencia en el manejo de ciertas cosas que ocurren en las instituciones, pero ese no es el punto. Usted me preguntaba la mirada respecto a las instituciones. Yo creo que las instituciones en nuestro país, las instituciones de la República, no están en crisis desde el punto de vista de lo sustancial. Hay personas, ¿no es cierto?, que han transgredido ciertas normas, que han transgredido el límite de la ley. Pues pueden haber distintas miradas respecto a esto, que por lo más se están investigando dentro de organismos. Yo creo que no le hace bien al país culpar a las instituciones. Las responsabilidades siempre son individuales. Sí, pero una crisis de credibilidad. Digo, todas las encuestas muestran que las personas tienen baja confianza en las instituciones, en el Congreso, en los partidos políticos, en el mismo Ejecutivo y también en el Poder Judicial, que ha bajado su evaluación ciudadana bastante significativamente. Yo creo que la credibilidad hay que construirla. Hay que construirla desde el punto de vista de poner en valor lo que son las instituciones y separar claramente lo que son las conductas de las personas. Ciertamente, hoy día, mucho de esto, de la crisis de las instituciones ocurre en redes sociales, donde hay muchos opinólogos, ¿no es cierto?, y personas que van creando ciertas miradas. Pero hay denuncias judiciales bien serias, pero digamos, y investigaciones periodístas serias también. No, indudablemente. Sí. Si hay, lo que yo digo es que cuando miramos a las instituciones, no hagamos pagar el precio de las malas conductas a las instituciones.
porque las instituciones funcionan. En nuestro país, desde Arica a Punta Arenas, los juzgados están funcionando, están emitiendo fallos, etcétera. Entonces la percepción que se construye obviamente daña y favorece. Usted ataca al Poder Judicial y favorece justamente a aquellos que están fuera de la ley. Ya, pero ¿cómo califica usted, como gran maestro de la masonería, el hecho de que haya 3 ministros de la Corte Suprema con acusación constitucional y un cuarto que se está... Eso es una situación sin precedente. Exacto. ¿Cómo la califica usted la conducta particular de esos ministros? Bueno, en primer lugar parto de la base que son personas que están siendo investigadas. Sí, pero hay antecedentes que ya son públicos. Bueno, son antecedentes públicos, ¿no es cierto?, que tendrán que ser analizados dentro de, digamos, de los procesos respectivos. Pero en nuestro país hemos perdido un poquito la lógica del Estado de Derecho occidental, de considerar que siempre una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y a través de los medios, claro, y de las opiniones, digamos, en las redes sociales, se califica muy rápidamente. Yo creo que las instituciones están funcionando. La Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, se presentaron acusaciones constitucionales. Eso demuestra, ¿no es cierto?, que nuestras instituciones están funcionando, a pesar que tenemos también una crítica a los políticos que no cumplen su rol. Entonces, yo miro, en general, nuestra institución mira las cosas desde una perspectiva que no tiene que ver con la forma como se manejan los temas, sino que en el fondo. Ya. Necesitamos las instituciones. Si no tenemos instituciones, si no las validamos, vamos a tener un país en caos. Sí, completamente comprensible eso, pero no se puede soslayar los chats de la ministra Vivanco con el abogado Luis Hermosilla que no han sido desmentidos, sido desmentidos. Ciertamente. Eso, digo, usted como gran maestro no necesita esperar el resultado de la investigación judicial para tener una opinión respecto de lo que allí se ha expresado y que no ha sido desmentido. Sí, ¿Cómo califica usted eso? Sí, por lo menos yo tengo una objeción ética de fondo a las conductas que han sido señaladas por la prensa. Ahora, obviamente, son cosas graves, gravísimas. O sea, un abogado no puede manejar los temas del país, ¿no es cierto?, como si fuera una situación de interés particular. Y eso es gravísimo. Entonces, ¿y de respecto de la ministra Vivanco? Bueno, yo creo que hoy día hay una acusación constitucional precisamente por los textos que allí son reflejados, ¿no es cierto?, en este intercambio a través del chat. Ciertamente, sí, eso no le discuto. Lo que digo yo es cómo entendemos estos problemas, porque estos problemas son individuales. Son individuales. Es la ministra Vivanco, que tiene una acusación. Y el ministro Jean-Pierre Mato, que está con una acusación. Jean-Pierre Mato, ¿no es cierto? Sergio Muñoz. Y también hay una imputación grave al ministro Sergio Muñoz. Exactamente. Entonces, ahí donde le digo, bueno, no es una cosa única, está pasando en este momento esto, y un conocimiento de cómo se llevaba la práctica judicial, de una manera en que evidentemente hay una transgresión al principio de igualdad ante la ley, ¿no? Por cierto. No, desde luego, parto plenamente. Nuestro último fraternidad pusimos preservar la democracia con integridad y tolerancia. O sea, la integridad es fundamental para tener una democracia sana. Sí. Ahora, usted decía, claro, hay que respetar el principio de presunción de inocencia, evidentemente, pero, por ejemplo, el alcalde Jadue lo suspendieron al ser formalizado. No ha terminado ese proceso. ¿Por qué en ese caso usted no esperó el final de ese proceso para suspender al alcalde Jadue? Porque percibí que el Consejo de la Gran Logia de Chile percibió que habían elementos de una imputación ética. Y en el caso de los ministros de la Corte Suprema, ¿no? Nuestros tribunales no juzgan delitos, y eso que se entienda. Nuestros tribunales lo que juzgan son conductas éticas. Y en la imputación aparecieron elementos de sobra potentes desde el punto de vista de lo que significa una apreciación de objeción ética. Y en ese contexto, pero yo no soy el que lo juzga. Hay un tribunal que lo juzga. Claro, bueno, pero la institución que usted representa, me refiero. Pero en el caso de los ministros de la Corte Suprema de los que estamos hablando, ¿no hay objeciones éticas evidentes también? Sí, claro. Y entiendo que el ministro Sergio Muñoz es masón, ¿no? No. ¿No? No sé, bueno. Eso. Es muy bueno un consejo a los periodistas. Sí. Siempre pregúntenle a las personas. Sí, por eso le pregunto. Claro. Pero si hubiera jueces, ministros de la Corte Suprema,
cualquier autoridad del Poder Judicial que se viera involucrado en alguno de los casos que estamos hablando, ¿usted también le pediría la suspensión? O sea, sí, inmediatamente opera, digamos, esto obviamente hay instancias. Pues si, a ver, nuestra institución es jerarquizada. Si una persona está, digamos, no participa en la asamblea, o sea, no ha sido nunca presidente de logia, por decirlo así, que en la asamblea de la gran logia, corresponde, ¿no es cierto?, que el tribunal jurisdiccional lo juzgue. Si ha sido alguna vez, lo procese. Si ha sido alguna vez presidente de alguna logia, pertenece a esta asamblea, que es un cuerpo superior, en ese caso pasa al tribunal, al gran tribunal de la gran logia. Así que sí, en ese sentido, nuestro sistema es bien claro y transparente. Si la persona tiene una imputación, desde el punto de vista, y ocurren cosas que a veces no salen en la prensa, si hay una objeción respecto a su conducta, inmediatamente se pone a disposición. Una objeción ética, no es necesario que haya un fallo judicial. No, no es necesario, porque lo que nosotros vemos es antes que los delitos. Y digo, más allá de si el ministro Muñoz es o no masón, lo que usted aprecia de la conducta de los 4 miembros de la Corte Suprema que hoy día están cuestionados, por distintas razones por lo demás, ¿aprecia ahí usted fallas éticas? Yo sí, sí. ¿En todos los casos? Por lo menos en 3 lo noto claramente, hay otro un poquito más difuso, pero... ¿En cuál es más difuso? ¿Ah? ¿En cuál es más difuso? Permítanme la reserva para no generar controversias, pero yo creo que es algo que todavía no lo tengo claro. Seguramente en el Consejo de la Gran Logia podrían salir antecedentes que yo no he evaluado. Y vamos ahora, usted decía, bueno, esto es un problema individual, no es un problema institucional, pero hay un problema con la manera como se nombraban y se nombran hasta el día de hoy a los ministros de la Corte Suprema y otros cargos en que hay 3 poderes que están interviniendo, ¿no? Ese sistema estaba hecho como un sistema de peso y contrapeso, pero lo que hemos visto es que finalmente acá hay una especie de besamanos, una estructura en que tienen que hacer algún tipo de, no sé, no quiero llamarlo lobby, pero algún tipo de acción de manera de darse a conocer entre los poderes, entre el Poder Legislativo, entre el Poder Ejecutivo, para poder ser nominado. ¿Usted cree que ese nombramiento con intervención de los distintos poderes debe ser cambiado? Mire, yo creo que en general los sistemas que existen en América, por lo menos, incluso en Europa, todos tienen alguna vía de problemas si no se toman medidas adecuadas. En general los nombramientos en este país han funcionado de esa manera pero no parecen estar funcionando bien, digamos, hay bastante consenso de que no es así. En algún momento parece que algunos se excedieron, digamos, pero no corresponde ciertamente que un sistema sea viciado por algún interés personal desmedido. Claro, entonces la regla del juego hay que respetarla. Se lo pregunto de otra manera. ¿Cómo cambiar el sistema de nombramiento? El gobierno va a presentar en octubre un proyecto de ley de cambio del sistema de nombramientos en el Poder Judicial y se han discutido distintos en los procesos constitucionales, en ambos. Se creaban el Consejo de la Magistratura, digamos, una manera en que no sean los mismos ministros de la Corte Suprema quienes hagan los nombramientos, quienes hagan los ascensos. ¿Usted visualiza que en ese nuevo sistema, que hay bastante consenso en que debe ser cambiado como es hoy día, para evitar todo esto, todas estas zonas de opacidad, todas estas zonas de posible tráfico de influencia, de corrupción, no deben intervenir los otros poderes? A ver, el tema cuando en general en los países tiende a haber un nombramiento político, ¿no?, de los ministros de la Corte Suprema o la Suprema Corte o como se llame. En general pareciera que tiende a hacer eso una fórmula. Yo creo que un sistema también generado desde los jueces puede tener dificultades. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los sistemas pueden arrojarse. Los sistemas a veces funcionan bien, pero son las personas las que corrompen los sistemas. Por eso es importante que las personas sean juzgadas, ¿no es cierto?, y digamos, condenadas si es que han infringido alguna de las disposiciones legales. Cualquier sistema
es corruptible. En cualquier Claro, ahora aquí hay una actividad. ministra de la Corte Suprema que dijo, nadie aquí llegó gracias al Espíritu Santo, diciendo como finalmente hay que cumplir cierta socialización de la candidatura, por ponerlo de una manera eufemística, para lograr ser nombrado. Bueno, a ver, en todos los cargos públicos siempre hay algo de cabildeo, ¿no? El problema, vuelvo a decir, cuando esto se corrompe y las personas exceden los marcos por los cuales están fijadas las reglas, ¿no? Entonces podemos generar una gran propuesta alternativa, pero si las personas fallan, también vamos a tener problemas. Sí. Entonces lo que hay que subir son los estándares éticos, ¿ah? Y sobre todo los procesos de formación, ¿ah? Yo en ese sentido apelo a las escuelas de derecho, de que pongan acento muy potente en lo que significa la ética profesional. ¿Y colegiatura obligatoria, por ejemplo? Podría ser una buena solución. Ya. Quiero llevarlo, usted decía, hay muchos mitos con la masonería. Bueno, en realidad hay muchas cosas que tampoco se saben o no son públicas. No con eso estoy diciendo que hay algo que no sea correcto. Uno de los valores de la masonería es la fraternidad, ¿no? Muy importante, usted lo recalca siempre también en sus discursos. ¿Hasta qué punto la fraternidad se puede confundir con amiguismo? Porque está la idea, por ejemplo, cuando hablábamos del Poder Judicial, de que hay miembros de la masonería, de que es un espacio donde, por los mismos círculos de conocimiento, van integrándose por personas que pertenecen a ese círculo. A ver, ¿Cómo hace usted la distinción? amiguismo es corrupción, pongámoslo claramente, ¿ah? Y cualquier forma de amiguismo dentro de la masonería sería una manifestación de corrupción. La relación que nos une es fraternal, pero no fraternal desde el punto de vista de construir intereses comunes en ciertos objetivos que puedan estarse dando en la sociedad civil o política. La fraternidad es para vivirla en la logia, en los procesos de aprendizaje. No para darse trabajo unos a otros. ¿Ah? No para darse trabajos unos a otros. No para darse hacerle... trabajo unos a otros. Mire, se especula mucho y vuelvo, usted me menciona nuevamente que hay... En la Corte Suprema hay gente de distintas filiaciones. Pero usted lo ha escuchado eso ¿Ah? también, me imagino, ¿no? De que hay presencia importante de masonería en el Poder Judicial. He escuchado la fábula, ¿ah? Pero es una mentira, cuando no una ignorancia. Ya. Digamos. Pero Porque usted, por ejemplo, ¿sabe mundo, cuántos jueces son masones? O sea, digo, hay 13.000 masones hoy día en Chile, ¿sí? Sí, activos, sí. ¿Saben cuántos de ellos son miembros del Poder Judicial? ¿Cuántos son miembros? Digo, porque también quizás sería bueno transparentar y decir, bueno, esta es la realidad de lo que es y en realidad es un mito, no hay acá una presencia masiva. Entiéndame, en la logia a nadie le importa que sea juez, o sea un hombre de mucho éxito económico, o sea una persona, digamos, de tales o cuales características. Ahí vamos a procesos, ¿no es cierto?, de formación, de expansión de conciencia, de mejoramiento virtuoso, ¿no es cierto?, de sus basamentos éticos. Entonces, a nadie le importa en lo sustancial. ¿Ah? Le importa si a veces, mire, yo le puedo dar anécdotas increíbles, pero usted me diría, pero ¿cómo? Si usted es el gran maestro, sí. Pero para mí, cuando voy a una logia, yo veo hermanos. Yo no veo jueces, no veo parlamentarios. Y solo para entender, tampoco saben cuántos jueces hay. No, masones. Porque no es Ya. algo de interés nuestro. Ya, pero sí sería importante, ya que hay una crisis ética, y como dice usted, el foco acá está en la ética, y subir el estándar, saber si hay algunos de sus miembros involucrados. ¿Han iniciado algún tipo de investigación para saber si hay alguno de sus miembros que están en el Poder Judicial en alguno de estos casos que hoy día? Por cierto, sí, obviamente. ¿Y hasta ahora no se arroja nada? Habría una filtración, ya habría salido alguna filtración al respecto de alguna suspensión, pero no hay. Y de cara al futuro de la masonería en Chile, ¿no? De estos 13.000, me imagino que estarán también tratando de que haya más mujeres de partida, más jóvenes. ¿No cree que de cara hacia el futuro, una masonería que está en el siglo XXI también podría ser más transparente con la sociedad de cuáles son sus ideas, de cuáles son sus miembros, de quiénes son, de dónde están, de manera de, como dice usted, evitar mitos que pueden ser desconocimiento, pero también son, digamos, espacios que no son de acceso para cualquier persona? Voy a hacer un reproche al periodismo, no lo tome usted en la personal. No, puede reprochar. Nosotros tenemos página web, tenemos una información permanente en redes sociales. En la página web salen los propósitos, la misión, etcétera, todo lo que pretendemos, todo lo que hacemos.
¿no? No hay déficit de transparencia. La transparencia es absoluta. La gente sabe en regiones donde están las casas masónicas, ¿no? La gente sabe, ¿no es cierto?, los colegios que son levantados por las logias. Aquí vemos una mirada conspirativa que a veces raya, ¿no es cierto?, en una obsesión conspiranoica contra la masonería. La masonería está formada por gente honesta, por gente decente, profesionales, ¿no es cierto?, académicos, gente que está todos los días haciendo un esfuerzo en nuestras logias, a través de nuestras logias, ¿no es cierto?, por mejorar como personas. Entonces se habla de la masonería, se dice los masones son así. ¿Ah? Lo he escuchado en medios de comunicación. No se lo he dicho yo. No, yo no, pero lo estoy diciendo. Sí. ¿Ah? Tratamiento despectivo a los masones. Y esa es una ofensa a personas dignas. La masonería es una institución honorable, una institución que permanentemente está haciendo cosas de bien. Sin embargo, se crea esta mirada cuando la información está disponible en todas partes. Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Le quiero preguntar a usted, como gran maestro de la masonería, ¿qué llamado haría frente a esta crisis que hay hoy día en el Poder Judicial y frente a esta grave vulneración de estándares éticos y, como se investiga, legales probablemente? Yo creo que la recomendación en general a todos los chilenos, es ser objetivos en los análisis. Porque la generalización solamente da pasto para destruir las bases que nuestro país necesita para avanzar y para vivir en paz. No podemos seguir con un lenguaje tan virulento desde nuestros liderazgos, dándole una lección hacia nuestras generaciones jóvenes, a los niños que ven televisión, de la forma como se portan nuestros líderes y que en definitiva, ¿no es cierto?, le están diciendo eso es lo normal. Sí, Sebastián Yans, gran maestro de la masonería en Chile, muchas gracias por esta conversación. A usted, pues ha sido tremendamente agradable poder asistir a este programa. Bueno, espérennos, vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes y les cuento que nuestro siguiente invitado es el sociólogo Eugenio Tironi y con él vamos a conversar de sus 2 nuevos libros. Espérennos.